Todos los días, a cada rato, estamos tomando decisiones, pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar qué hay realmente detrás de esas elecciones? De eso vamos a hablar hoy, de la ética. Piénsenlo como ese sistema operativo que guía cómo nos comportamos, tanto en nuestra vida personal como en el trabajo. A ver, hagámonos esta pregunta en serio por un momento. ¿Qué guía nuestras decisiones sobre lo que está bien y lo que está mal? ¿Es, no sé, una vocecita interna? ¿Son las reglas que nos impone la sociedad o es algo más profundo? Esta pregunta, que ha mantenido ocupados a los filósofos por siglos, va a ser nuestro punto de partida. Para ir desentrañando esto, vamos a seguir una ruta bien clara. Primero, vamos a definir qué es exactamente la ética. Luego, veremos cuáles son sus piezas clave, cómo se lleva todo eso a la práctica y al final, por qué es tan, pero tan crucial en el mundo profesional. Muy bien, empecemos con la primera parte. ¿Qué es la ética? Vamos a hacer un pequeño viaje a las bases de nuestro comportamiento. Mucha gente piensa que la ética es algo súper personal. Y sí, lo es, pero su verdadero poder está en lo social. No se trata de ser perfectos individualmente, ¿saben? La idea es crear un marco, unas reglas del juego, para que podamos convivir, buscando el bienestar, la armonía y sobre todo el respeto mutuo. Y para entender de dónde vienen muchas de estas ideas, al menos en Occidente, tenemos que hablar de dos gigantes, Immanuel Kant y Aristóteles. Aunque vivieron en épocas muy distintas, nos dejaron dos modelos, digamos, radicalmente diferentes para pensar en cómo vivir una vida buena. Y créanme, sus ideas todavía resuenan y mucho en la actualidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para Kant, todo se resumía en una palabra: el deber. O sea, había que actuar correctamente porque es lo correcto y punto, sin importar el resultado. Es una ética de reyes. En cambio, Aristóteles se enfocaba en un fin: la felicidad, que se alcanza a través de la práctica de la virtud, de forjar el carácter. Dos enfoques muy, muy distintos para el mismo objetivo: vivir bien. Bueno, vamos a la segunda parte. Ahora que tenemos el panorama general, vamos a desglosar los componentes de la conducta. A menudo se usan como sinónimos, pero hay una distinción clave. La moral son, por así decirlo, las reglas que nos vienen desde fuera, los códigos de la sociedad, la cultura o la religión, son las normas del grupo. Los valores, en cambio, son internos. Son esas convicciones fundamentales que cada quien tiene sobre lo que es de verdad importante. La honestidad, la justicia, el respeto, son como los cimientos de nuestra ética personal. Y los principios son los que convierten esos valores en acción. Son las reglas prácticas que nos guían. Si el valor es la justicia, el principio es tratar a todos por igual. Los principios son la ética en movimiento, en la práctica. Ok, tercera sección, la ética en la práctica. Ya es hora de ver cómo pasamos de la teoría a la acción. En el fondo, vivir éticamente significa dejar de pensar solo en el yo para empezar a considerar el nosotros. Es ese acto de evaluar constantemente cómo nuestras decisiones le impactan a los demás y a la comunidad. Es buscar el equilibrio entre el interés propio y el bien común. Y esto se concreta en 5 pilares universales: honestidad, respeto, justicia, responsabilidad y confidencialidad. Sin importar la cultura o la profesión, estos principios son la base de la confianza y de cualquier conducta ética que se considere sólida. Y para terminar, veamos dónde la ética se vuelve un compromiso crítico e ineludible: en el ámbito profesional. Y para ilustrarlo, tomemos un campo donde la responsabilidad es máxima: la educación. En profesiones que tratan con poblaciones vulnerables, como la infancia, hay una regla de oro inquebrantable: el bienestar y los derechos de los niños y niñas están por encima de todo. Es el principio ético que lo gobierna todo, sin ninguna excepción. Esta responsabilidad ética se despliega en varias áreas clave. El interés superior del niño, claro, pero también la conducta en el aula, la relación con las familias y hasta la propia actualización profesional. No es un solo acto, sino un compromiso constante en múltiples frentes. Entonces, ¿cómo se ven esos principios en el día a día? Pues significan garantizar un entorno seguro, tratar a cada niño y niña como sujeto de derechos, proteger la información familiar y actuar como un modelo. Esto no es opcional, es el deber ético fundamental de la profesión. Porque el rol no es solo asistencial, sino que es de coeducador. Esto quiere decir que el profesional no solo cuida, sino que tiene una responsabilidad directa en la formación de una persona. Es una carga ética inmensa que define la esencia misma de este trabajo. Y esto nos lleva a una reflexión final. Más allá del ejemplo de la educación, pensemos en nuestra propia profesión. ¿Cuál es esa responsabilidad ética central, ese pilar fundamental que nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede delegar?
Es una pregunta que define no solo qué hacemos, sino quiénes somos.